Alonso Gervasio Gedanque. Le damos la palabra al diputado Felipe Esquipani. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor, en nombre de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, informar el proyecto de ley por el cual se designa la Escuela 400 del Departamento de Montevideo con el nombre de Néstor Tito Goncalves. Saludamos a la familia de Tito, que hoy nos acompaña en uno de los palcos. Saludamos a las autoridades del Club Atlético Peñarol, a su presidente Ignacio Rubio, a su expresidente Juan Pedro Damiani, a su presidente honorario, el doctor Julio María Sanguinetti, y además integrantes del Consejo Directivo y la Asamblea Representativa del Club, además de todos los amigos que hoy nos acompañan en las barras. Esta historia surge a partir de la necesidad del Consejo de Educación Inicial y Primaria de instalar una escuela pública en la zona donde se ubica el Estadio Damiani, conocido por todos como Las Acacias. Fue allí como se estableció el contacto entre la autoridad educativa y el club, y siempre ocurre que cuando se quiere instalar un centro educativo es enormemente dificultoso conseguir un terreno propicio que tenga las condiciones, que tenga el metraje necesario para la construcción de un centro. Y la autoridad educativa del país, el Consejo de Educación Primaria, ya hace unos cuantos años, tuvo en el Club Atlético Peñarol enorme receptividad, porque ni bien se planteó el proyecto que se pretendía llevar adelante, que era un largo reclamo de una barriada muy importante de Montevideo que necesitaba un nuevo centro educativo, y así fue como Peñarol concedió a Primaria en comodato una porción importante, casi 4.000 metros cuadrados de lo que es el predio del Estadio Damiani. La Asamblea Representativa del Club Atlético Peñarol entendió que era oportuno que ese centro educativo, cuando empiece a funcionar, cuando se inaugurara, llevara el nombre de Néstor Tito Goncalves, una gloria deportiva del club y del deporte uruguayo todo. Pero si no hubiera tenido la Asamblea Representativa del Club Peñarol la iniciativa de proponerle al Consejo de Educación Primaria la designación del nombre de Tito Goncalves, no tengo la menor duda, señor presidente, que hubiera surgido del trámite habitual de designación que tienen todos los centros educativos del país, porque el nombre de Néstor Tito Goncalves es un nombre que trasciende al Club Atlético Peñarol y trasciende al deporte del Uruguay y particularmente al fútbol. Cuando se nomina un centro educativo no es un homenaje a la persona, a la figura, a la gloria deportiva en este caso. Es un homenaje por esencia, y más cuando estamos hablando de un centro educativo, de una escuela pública, es un homenaje a los valores que esta persona representa. Porque en definitiva los gurises que pasen por ese centro educativo, que con el correr de los años serán cientos, serán miles, llevarán por siempre, ¿no?, el nombre de Néstor Tito Goncalves, no solo en el recuerdo, sino también en su hoja de vida. Cada vez que presenten un currículum, que salgan a conseguir trabajo, quedará estampado, ¿no?, en su historia el nombre de este personaje ilustre del deporte nacional. Y no es tan importante que esos niños que concurran a la Escuela 400
conozcan la gloria deportiva de Tito. No es tan trascendente que sepan que ganó 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, 7 campeonatos uruguayos o participó de 2 mundiales, sino que lo relevante es que conozcan y adopten los valores y las enseñanzas de Néstor Tito Goncalves. La humildad, el espíritu deportivo, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, la perseverancia, la resiliencia, el saber caerse y levantarse, porque el deporte, señor presidente, es la vida misma. Y además nosotros creo que como representantes del pueblo tenemos que rendir homenaje a aquellas figuras tan importantes, tan relevantes, que durante tantos años hicieron tan feliz al pueblo uruguayo. Ante cada hazaña deportiva, ante cada campeonato, ante cada mundial, ¿a cuántos miles de uruguayos Tito Goncalves emocionó? ¿A cuántos miles de uruguayos que estaban pasando por una circunstancia difícil, Tito Goncalves emocionó? Por tanto, es más que merecido en un país que tiene tan arraigado al fútbol como su verdadera religión, homenajear a estos deportistas que realmente han trascendido la escena deportiva. Señor presidente, para que el ejemplo de vida de Néstor Tito Goncalves inspire a los cientos y miles de niños que pasarán por las aulas, por los patios de la Escuela Pública 400, es que estamos proponiendo la designación de Néstor Tito Goncalves a dicha escuela para que por los años, por las décadas, se sigan levantando los valores y los principios que Tito inspiró y seguirá inspirando a muchas generaciones de uruguayos. Muchas gracias. Señor presidente, le cedo una interrupción al diputado Arrechi. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado Schipani. Señor presidente, voy a ser muy breve en mis palabras, pero no quería dejar pasar la ocasión de referirme a tan alto acto no solamente en cuanto a la creación de una escuela pública, la escuela 400, cosa que debemos valorar, resaltar, sea en el lugar que sea, en este caso en la ciudad de Montevideo, nuestra capital, pero en el ámbito que sea, la creación de una escuela siempre es bienvenida y en el ámbito que ocupe. Pero también que lleve el nombre del gran capitán, el gran capitán que realmente una persona de altos valores tanto adentro de la cancha como afuera de la cancha. Y la verdad que lo traigo a la mente como que si lo estuviera viendo ahora. Recuerdo hace años atrás que, voy a contar brevemente una pequeña anécdota que me pasó, pero que realmente me moviliza, porque fui por su apartamento allá en el barrio de Parque Posadas, íbamos a una comida, 40 minutos habrá llevado ese trayecto, y las anécdotas épicas, las historias que en esa ida y también ese regreso nos contó, hasta el día de hoy recuerdo y se me pone la piel de gallina. La verdad que Néstor Tito Goncalves fue una gran persona, como decía, un gran capitán, adentro de la cancha, fuera de la cancha, y que una escuela pública en esa zona lleve su nombre es un gran orgullo para toda esa población y para todos aquellos que tenemos el corazón peñarolense. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias a usted, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Sebastián Sanguinetti.
Gracias, presidente. Primero que nada quería saludar a la familia del gran Néstor Tito Goncalves, a sus hijos, los queridos Néstor y Jorge, a sus nietas, Camila y Sofía. También saludar a las autoridades y exautoridades del club que hoy nos están acompañando, al expresidente de la República, el doctor Julio María Presidente y actual presidente honorario del Club Atlético Peñarol, al presidente actual Ignacio Rulio, al expresidente Juan Pedro Damiani, al ex vicepresidente Rodolfo Catino, al ex secretario general del club Gervasio Gedanque, al vicepresidente de la AUF Gastón Tealdi y al vicepresidente de UTE y ex dirigente del Club Atlético Peñarol, Julio Luis Sanguinetti. Señor presidente, como bien explicó el miembro informante, esta propuesta se gesta por el año 2018, cuando las autoridades de la educación, más precisamente de primaria de la época, recurrieron al Club Atlético Peñarol para trasladarle una problemática. Lo hicieron a través del vicepresidente Rodolfo Catino. Y la problemática era de que si no se construía una escuela en la zona, más precisamente en la zona de las Acacias, ellos prevían que en el futuro había muchos niños de esa zona y zonas aledañas que se iban a quedar sin cupos en la escuela que actualmente en aquella época estaba funcionando. Por eso el pedido expreso de las autoridades de primaria fue que el Club Atlético Peñarol le pueda ceder un espacio para construir la escuela dentro del predio de la cancha de las Acacias. Luego de esta solicitud empiezan las gestiones entre el Consejo Directivo y la Asamblea Representativa, que la Asamblea Representativa es quien tiene las potestades estatutarias para hacer este tipo de autorizaciones. Y es, en definitivamente, el espíritu que siempre caracterizó históricamente al Club Atlético Peñarol, de compromiso social, de solidaridad con la comunidad, y finalmente la Asamblea Representativa decide por unanimidad en una sesión otorgar en régimen de comodato por 30 años para que ahí en las Acacias se construya una escuela. Y dentro de las potestades que tienen las instituciones como Peñarol, y en este sentido más porque el predio fue cedido por el club, teníamos la posibilidad de poder proponer la nominación de esa escuela que en el futuro se iba a construir, y es así que en un acuerdo firmado con primaria quedó plasmado que el nombre que iba a proponer la institución era la del gran capitán de capitanes, Néstor Tito Goncalves. Hoy en día, señor presidente, esa escuela está funcionando. De hecho quedó muy linda, tuve la oportunidad de visitarla. Diariamente concurren 100 niños de la zona en un régimen de tiempo completo. Son 8 horas que están esos niños ahí en el centro de estudios, donde reciben desayuno, almuerzo y merienda. Y es así que, viendo que la construcción de la escuela ya había quedado y estaba en pleno funcionamiento, es que el gobierno entrante vio conveniente cumplir con el acuerdo firmado con la institución atlética, con el Club Atlético Peñarol, y es que decide
enviar a este Parlamento el proyecto de ley que hoy estamos tratando, que es la nominación de la Escuela 400 de las Acacias con el nombre del gran Néstor Tito Goncalves. Esta nominación creo que es más que merecida y justa, no solo por la figura que representó y que representa el gran Néstor Tito Goncalves para todos los uruguayos, pero muy especialmente para todos los peñarolenses. El gran Tito ganó todo lo que se le cruzó por el camino. Ya se dijo acá, pero no creo que a nadie le incomode de los presentes repetirlo. 9 campeonatos uruguayos, 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales, una Supercopa y muchos logros más. El Tito Goncalves tuvo una vida dedicada al Club Atlético Peñarol. Lo vinieron a buscar de todos lados, pero él decidió siempre quedarse en Peñarol. Hasta del Real Madrid lo vinieron a buscar, pero él siempre quiso seguir vistiendo la camiseta del glorioso Peñarol. Y así terminó sus últimos años de su vida siendo intendente de las Acacias. Y en aquella época, señor presidente, ir a las Acacias y quedarse conversando con el gran Tito era una parada obligada. Y uno de esa conversación, y bien como decía el diputado propinante, no se iba sin llevarse una anécdota, un consejo y hasta una sonrisa, porque una de las cosas que lo caracterizaba al Tito era su gran personalidad, su fuerte carácter, pero también el gran Tito tenía un gran sentido del humor. Y su presencia ahí en las Acacias nunca pasaba desapercibida. Los fines de semana, donde normalmente se juegan los partidos de formativas, era muy común ver un desfiladero de gente, de padres de los actuales jugadores de las formativas, como también jóvenes y padres de otros cuadros que querían tener la oportunidad de tener una conversación con el Tito, disfrutarlo y sacarse una foto con ellos. Y ahí en las Acacias se daba el amalgama perfecta y la fusión perfecta entre la figura que representó el Tito Goncalves, con todo lo que ganó, con la gloria para lo que fue para el club, con su liderazgo y sus valores, y los jóvenes que normalmente concurrían de las formativas del club, que estaban dando sus primeros pasos para poder llegar al fútbol profesional. Vaya si muchas generaciones se han nutrido de todo esto, que en definitiva es la esencia y la historia del Club Atlético Peñarol. Querido Tito, se te extraña. Muchas gracias por todas las alegrías que nos diste, y el recuerdo de tu legado será eterno como el tiempo y florecerá en cada primavera. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. En la bandeja izquierda queremos destacar la presencia de los senadores Manini Ríos y de la señora Irene Moreira. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Eduardo Antonini. Gracias, presidente. Nosotros, desde el Frente Amplio, vamos a acompañar
esta solicitud que tenemos acá de poner el nombre de la escuela 400, el nombre de Néstor Tito Goncalves. Perdone, disculpe que me olvidé primero de saludar a la familia y a las autoridades del Club Peñarol presentes. Nosotros acompañamos y estamos totalmente de acuerdo. Recién el diputado Sanguinetti estaba comentando dónde está la escuela y cómo llegó a hacerse esa escuela. Y creemos que entre muchos y muchos nombres que tendría el Club Peñarol para poner, esta es la elección más acertada. El Tito nació en Artigas, en Baltasar Brum, que por allá, por esa época, allá por el 36, se llamaba Pueblo Cabellos. Y tuvo una historia realmente que es digna de admiración, desde siempre y a lo largo de toda su historia. Él jugó al fútbol allí en el norte del país, allí en Salto, integró la selección de fútbol de Salto. Pero fue llamado a integrar la selección nacional sin haber pisado nunca un cuadro en Montevideo. Y eso es una cosa que realmente, no sé si existe otro caso de un jugador de fútbol que si jugara en la primera división de la capital del país, integre el plantel de la selección uruguaya. Es muy difícil dar ahí, Sebastián tiraba algunos de los logros y los triunfos, pero siempre uno se queda corto o corre el riesgo de que se le vaya algo, ¿no? De que se le escape algo. Porque el Tito era un ganador por excelencia. Fue campeón de América en los años 60, 61 y 66. Campeón del mundo en el 61 y en el 66. Fue la figura por excelencia de Peñarol en la década del 60. En esos años, además, supo sumar la Intercontinental de Campeones en el 69. El primer quinquenio de oro del 64 al 68. Jugó 571 partidos en Peñarol y fue 9 veces campeón del uruguayo. Un quinquenio y 4 veces más. Fue el único futbolista que jugó 6 finales de la Copa Libertadores. Además de todas esas copas, al igual que Matosas y Verón, su hijo también fue campeón de América. El Tito falleció a los 80 años siendo el intendente de Las Acacias. Su gran amor por Peñarol le permitió estar cerca del club de sus amores y también de lo que le gustaba, que era entrenar a las divisiones juveniles. Y acá quiero destacar otra cosa que fue una característica de esas que hace grande a un jugador de fútbol, a un deportista y a una persona. El Tito rechazó ofertas de clubes de primera línea a nivel mundial para quedarse en Peñarol. Rechazó al Real Madrid y rechazó a River de Argentina para quedarse en el club de sus amores, y eso no es poca cosa, no muchos lo hacen. Realmente el capitán de capitanes va a tener una escuela con su nombre. Y para terminar, quisiera decir palabras del propio Tito. Gracias a Peñarol soy feliz. No tienen que agradecerme a mí. Yo soy el agradecido. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Nicolás Lorenzo. Presidente, yo voy a hablar como representante del departamento de Artigas. Tito Goncalves nació, como bien decía el diputado Antonini, en lo que era Isla Cabello y Baltasar Brum. Fue a la escuela 23 de Brum, fue al Liceo 2 de Bella Unión.
las anécdotas, los cuentos, las famas de Tito siempre estuvo presente en la localidad de Brum, pero también en todo el departamento. Artigas, mi departamento se ha caracterizado por tener jugadores de fútbol destacados durante muchos años. Hoy tenemos a uno triunfando en Inglaterra. Y para los artiguenses es de enorme satisfacción estar votando hoy una escuela que sea en su lugar donde estuvo el Tito Goncalves. Y mis palabras, más allá de que compartimos que somos bolso, presidente, la cuestión es que Tito Goncalves hizo, trascendieron cosas, y mi departamento es una persona que se lo conoce. Yo he conocido historias de mi abuelo, del famoso Tito Goncalves. Mi abuela vivió en Baltasar Bruno hasta sus últimos días. Así que también conozco algunas anécdotas de los pobladores de allí, que se acordaron de aquel muchacho que se fue a Salto, que después triunfó en Peñarol. Y bueno, lo mío es dejar la palabra de un representante del departamento donde nació Tito Goncalves, un grande, más allá de que no soy hincha de su cuadro, pero sí un grande, y que uno representó a los artiguenses y dejó lo más alto del fútbol mundial al ganar las copas intercontinentales. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Pedro Gisdonian. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, primero el saludo a la familia Goncalves, a las autoridades actuales y ex dirigentes del Club Atlético Peñarol. Es una instancia muy particular por lo que estamos votando y por el nombre que le estamos poniendo. Claramente, la construcción de una nueva escuela pública para los uruguayos significa un factor superador e igualador, y que nosotros, que somos hijos de la escuela pública, siempre lo vamos a darle la dimensión real que tiene, que es sin lugar a duda la de uno de los principales lugares que tienen la sociedad civil. Ponerle Néstor Tito Goncalves en un lugar que claramente está profundamente identificado con el Club Atlético Peñarol, las Acacias, el Estadio Contador José Pedro Damiani, lo que significó el trabajo de Tito con los juveniles, donde claramente fue un maestro antes que hubiera escuela. Entonces creemos que es más que acertada y oportuna esa denominación. No voy a hacer una reseña histórica, ya la han hecho varios de los colegas que me antecedieron el uso de la palabra, pero hablar de Néstor Goncalves es hablar de un periodo que, sin lugar a comparaciones, va a ser muy complicado que el Uruguay vuelva a tener a nivel futbolístico. Estamos hablando de un jugador que, como decían, vino a Montevideo con otro nombre para poder participar de los entrenamientos de la selección, porque bueno, había unos impedimentos reglamentarios, y desde un primer momento mostró que esa camiseta, que era la de Odulio, que era la 5, ese capitanato que heredó de William Martínez, campeón también del mundo del 50, había encontrado en Goncalves un heredero natural, y que sin lugar a dudas el tiempo demostró que estuvo a la altura. Las primeras conquistas del campeonato uruguayo del 58 hasta el 62, lo que significó el primer quinquenio de oro del Club Atlético Peñarol, de los dos que tiene, es un hecho fundamental en la historia, y que lo marcó a fuego, porque si no se hubiera perdido el campeonato del 63 con partidos recordados con el Racing Club de Montevideo, que Peñarol no pudo ganar, se hubiera extendido a una seguidilla de campeonatos sin precedentes. Hablar de lo que significó Puerto Sajonia en la primera consagración de Peñarol de la Copa Libertadores, con ese privilegio que tenemos los uruguayos de ser el lugar de donde salió el primer campeón de América, de donde salió el primer bicampeón de América y de donde salió el primer campeón del mundo americano. Parecen frivolidades y datos dichos al pasar, pero sin lugar a dudas marcaron lo que es la identidad del Uruguay todo. Y en un Uruguay futbolero, en un país que tiene muchos equipos muy importantes, pero que tiene a Peñarol como uno
de los principales animadores en el mundo entero, como fue reconocido hace unos años como campeón del siglo XX, es el Tito un referente ineludible. Estamos a 17 de mayo. Faltan apenas 3 días para que se conmemore un nuevo aniversario de lo que fue la gesta de la Copa Libertadores del año 66 en Santiago con River Plate de Argentina. Un equipo que ya, como es actualmente, tenía un gran poderío, un técnico Cesarini, tenía a los hermanos Onega, tenía a Matosa, a Luis Cubilla, al Indio Solari, que no era el que cantaba, era uno que jugaba al fútbol y también lo hacía muy bien, y que Peñarol, luego de una victoria en Montevideo y un partido en Buenos Aires donde lo que primó fue la irregularidad, donde el ómnibus no pasó a buscar a los jugadores, que llegaron al estadio en taxi y en auto de particulares y tuvieron que abrirse camino como pudieron para llegar en hora para ese partido que termina con un montón de gente dentro de la cancha y que termina ganando River 3-2. Y a los pocos días llegaba esa final en Santiago con, como le decíamos anteriormente, con River Argentino. Fue ahí donde afloró, sin lugar a duda, lo que era el Tito, un caudillo. Un caudillo que, ante la parada de pecho de Carrizo, le decía a Alberto Pedro Spencer, otra gran gloria del Club Atlético Peñarol, te está tomando el pelo, te está sobrando, y eso fue suficiente para que Alberto, como impulsado con un resorte al decir de Solé, saltara más alto que todos y lograra el inicio de una remontada que terminó en un 4-2 favorable a Peñarol. Se retiró, como se retiran los grandes, en silencio, en un partido jugado contra Cerro en el año 1970. Fue también entrenador, dejó sus enseñanzas con todos los juveniles que pasaban por las acacias, y es sin lugar a duda un faro para todos los jugadores que tiene el Uruguay y que debe ser también para el futuro. Nosotros entendemos que estas distinciones no hacen más que reconocer lo que son grandes personas. Muchas veces se habla de actores de la sociedad para poner nombre a las escuelas y a determinadas obras. Está claro que poner Néstor Goncalves a una escuela en las Acacias es algo que calza a la perfección en lo que es un ejemplo de deportista, tanto dentro como fuera de la cancha, en un fútbol muy distinto al de ahora, donde realmente los partidos eran batallas, pero que luego determinadas compartían vestuarios en la selección y se trataban como debe ser de un deporte y con caballerosidad dentro y fuera del mismo. Hablar de virtudes que puede tener un ser humano, es ineludible hablar de la lealtad. Y cuando hablamos de Néstor Goncalves, estamos hablando de un ejemplo de un jugador que solamente vistió una camiseta a lo largo de su trayectoria, que es una camiseta enorme, que es para nosotros la más linda y la más grande del mundo, que no fue otro su motor que alcanzar la gloria con el club de sus amores. Por eso, de esa amarilla y negra, de ese oro y carbón mezclada con celeste, porque también Tito fue mundialista en Chile y en Inglaterra, estamos ante uno de los jugadores que va a marcar y que marcó a fuego la historia del fútbol uruguayo y que fue, como muchos otros de todos los equipos, un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, en la jornada de hoy, al capitán de capitanes, que seguro está como una estrella amarilla en el firmamento y está presente en cada partido y en cada recuerdo de todos los peñarolenses. Salud, y a toda la barriada de las Acacias, que va a tener una escuela con el nombre de un gran jugador, de un gran profesional y del capitán de capitanes. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Finalizando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Armando Castedebat. Gracias, presidente. Los saludos de rigor a presidente Sanguinetti, Juan Pedro Damiani, presidente, compañeros de directiva y actual presidente Rubio, otros integrantes de comisiones de Peñarol que andan ahí en las barras, y un saludo muy especial a la familia de Goncalves. Hablando de Tito Goncalves, aquí todos se imaginarán el Tito Goncalves número 5. Yo lo vi jugar muy poco y cuando me dicen de Tito Goncalves me acuerdo de un golero, Tito Goncalves, y es de los recuerdos grandes que tengo en el fútbol, que era el hijo. También quiero agradecer a compañeros diputados que, si bien esto no es un tema partidario, están dando otra señal de lo que es esta casa del pueblo. Aquí hay muchos que no son de Peñarol y están acompañando y dieron su voto para que esto se llevara adelante. Ya varios compañeros hablaron del proceso, de las causas y del por qué se desemboca en esto, pero también es cierto que en determinado parte del proceso algunos miembros de esta casa se preguntaban si era conveniente o si era procedente ponerle el nombre de un jugador de fútbol a una escuela. Creo que todos los motivos que se han dado acá bastarían para decir por sí solo que vale la pena. Además hay otra parte de la historia que yo me enteré hace poco, es que Tito Goncalves tenía 4 hermanas que eran maestras públicas, que vivieron y dedicaron su vida a la educación pública. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión por otro lado. Lamentablemente en este país, cuando hacemos este tipo de homenajes, a quien queremos homenajear, a quien queremos recordar, ya no está. O sea que no puede disfrutar o no puede entender lo que hay detrás de este tipo de homenajes. Y cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, creo que perseguimos algo mucho más importante. Recién decía Schipani, por esa escuela van a pasar miles de alumnos. Así como nosotros a veces pasamos por una calle o por una plaza y preguntamos por qué esta plaza o esta calle lleva ese nombre. Si en algo aquí todos los que hablaron han estado de acuerdo, y aún aquellos que no son de Peñarol estoy seguro que compartirán el tema, es que de las cosas que caracterizó al Tito Goncalves fue sus principios, sus valores, sus códigos, su forma de encarar la vida. Tampoco no escapa a ninguno que hoy una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los uruguayos es cómo recuperamos ese Uruguay de antes, donde muchas cosas que antes eran normales, donde el buenos días, el con permiso, por favor, el muchas gracias, no había que pedirlo. Hoy parece que hay que buscarlo en un libro de historia. Creo que este paso que estamos dando es una colaboración desde el Parlamento, pero también desde un club de fútbol, para que la educación pública, que tampoco tengo duda que es la que nos formó a la gran mayoría de nosotros acá, donde por supuesto que en algunos casos logró que algunos termináramos como profesionales, pero lo que fundamentalmente perseguía era formar personas, formar ciudadanos, formar buenos uruguayos. Es lo que creo que con esto tenemos que buscar. Es que los chiquilines que pasen por esa escuela pregunten por qué esa escuela lleva el nombre de Tito Goncalves. Y no terminar que lleva porque Tito ganó tantos partidos, que por supuesto de eso nos sentimos orgullosos, tantos campeonatos, tantas copas, sino por lo que significó el Tito Goncalves como persona. Y si eso lo logramos con 1, con 2, con 3 o con 10 uruguayos que digan que vale la pena rescatar esos principios, es que esto que estamos haciendo yo creo que realmente va a valer la pena. Así que nuevamente gracias a los compañeros de esta Cámara por acompañar en este reconocimiento, gracias a Peñarol, gracias a la familia, y bueno, creo que ahora vamos a disfrutar un video que trajeron por acá. Gracias a usted, diputado. Diputado Sanguinetti.